Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a platicar sobre cómo medimos la capacitancia y la constante dieléctrica de distintos materiales con un capacitor de placas paralelas. Bueno, ahora pasamos a los objetivos generales y particulares de la práctica. Bueno, comenzamos con encontrar epsilon 0 de la capacitancia de aire entre capacitor de placas paralelas. El siguiente paso es hallar la constante dieléctrica de PVC y acrílico entre el condensador de placas paralelas. Y finalmente encontrar el error asociado con epsilon 0. Tenemos los particulares, que es encontrar el área de una de las placas. Con esto podemos dividir el área sobre la distancia para el aire, buscar epsilon 0 y multiplicarlo por la división de área sobre la distancia de PVC. Luego hacer una gráfica para cada componente en Excel y finalmente comparar los resultados teóricos con los prácticos. Bueno, como ya se habrá mencionado, el objetivo de este experimento es encontrar la capacitancia en un capacitor de placas paralelas. Para esto vamos a comenzar con la ecuación que vimos en clase que dice que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Y lo que vamos a hacer es encontrar expresiones diferentes para la carga y el voltaje, de tal manera que utilicemos el campo eléctrico. Bueno, para la primera instancia usamos la ley de Gauss para relacionar la carga de una de las placas con el campo eléctrico. Y como pueden ver, aquí tenemos una suma vectorial de la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la diferencial de área, y también se multiplica generalmente por el seno del ángulo. Pero como es un capacitor, el ángulo naturalmente va a ser recto, entonces seno de un ángulo recto es 1, entonces se ignora. Al final nos queda una expresión que queda como carga es igual a epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico por el área. El área es la geometría de la placa, puede ser un círculo, un triángulo, un cuadrado, lo que sea. Después de eso vamos a calcular la diferencia de potencial o el voltaje. Para eso nuevamente se utiliza una sumatoria que va de 0 a d, que es la distancia entre las placas, y se usa la magnitud del campo eléctrico. Como esta es constante, se puede sacar de la integral y lo que nos queda es una expresión que nos dice que el voltaje es igual al campo eléctrico o su magnitud multiplicado por la distancia entre las placas. Bueno, regresando a la capacitancia, la ecuación que vimos al principio, reemplazamos cada término con las ecuaciones 1 y 2 que acabamos de discutir, y esto lo que queda es que el campo eléctrico se cancela. Entonces solo nos queda una expresión que incluye la geometría de las placas dividida entre la distancia entre ellas multiplicadas por epsilon 0. En este caso, epsilon 0 significa la permeabilidad del vacío y es una constante. Ahora, parte del experimento es introducir materiales dieléctricos entre el capacitor para ver cómo este afecta a la capacitancia. Para cuantificar este cambio usamos esta constante K que llamamos la constante dieléctrica. Y bueno, ¿qué está pasando realmente? Pues como podemos ver en la primera imagen, tenemos un capacitor de placas paralelas, una placa es positiva y la otra negativa, y esto genera un campo eléctrico E0 entre las dos placas, como se pueden ver en las flechas. Ahora, cuando se introduce un material dieléctrico, lo que provoca el campo eléctrico es que los dipolos dentro del material dieléctrico se polaricen, es decir, que las partes negativas de los dipolos apunten hacia la placa positiva, lo cual hace que el material sea más negativo del lado izquierdo y más positivo del lado derecho. Esto lo que hace es disminuir la fuerza del campo eléctrico, como se puede ver, aquí hay menos flechas que en la primera parte de la imagen, lo cual nos dice que el introducir un material dieléctrico disminuye el campo y por lo tanto aumenta la capacitancia del capacitor. Aquí en la segunda imagen tenemos otra visualización de lo mismo, donde tenemos los dipolos que apuntan hacia el lado positivo y los dipolos generan un campo eléctrico que está en la dirección contraria al campo eléctrico original, lo cual disminuye su potencia. Y ahora pasamos a los materiales utilizados en esta práctica. Primero tenemos el multímetro, luego también usamos
un capacitor de placas paralelas, un vernier electrónico y los materiales PVC y acrílico. Pasamos a la metodología, empezando por el primer paso, que es conectar el multímetro a las placas paralelas. El siguiente paso es establecer el parámetro de medición del multímetro en capacitancia. Seguimos con el vernier digital establecemos y medimos una pequeña distancia entre placas. Luego tomamos nota de la capacitancia medida en el multímetro y repetimos el paso para 10 distancias más. El siguiente paso es graficar los resultados para obtener la ecuación de regresión lineal y obtener la constante de permeabilidad, o epsilon 0, que también se le dice así. Luego tenemos que repetir el experimento con las láminas de acrílico y PVC entre placas, solamente que en este caso sería también con el valor oficial de la constante de permeabilidad de epsilon 0 que encontraremos en internet. Luego tenemos que medir tantas distancias como material tengamos disponible para la práctica. Luego tenemos que graficar los resultados y finalmente comparamos los resultados con los valores aceptados y calcular los errores que se piden. Bueno, ahora pasamos a los resultados y como podemos ver aquí tenemos el resultado de nuestro epsilon 0 que encontramos en la gráfica para los capacitores de placas sin nada entre medio. Luego también aquí podemos apreciar el área que encontramos de una de las placas, que es de 0.031416. Después aquí podemos ver que encontramos la constante dieléctrica del acrílico, este es nuestro resultado, y la constante dieléctrica del PVC, aquí está el resultado. Finalmente tenemos el error pedido por la práctica, que es el error asociado a la pendiente de epsilon 0, que encontramos aquí. Y tenemos aquí, mostramos nuestras gráficas. Aquí, como se puede ver, en la pendiente encontramos epsilon 0 para con respecto al aire, y aquí encontramos la constante dieléctrica en el acrílico, aquí en la pendiente de la gráfica, igualmente en PVC. Bueno, y finalmente para los resultados tenemos el análisis de estos, y podemos decir que después de hacer comparaciones de los resultados y entre la práctica y la teórica, podemos decir que en epsilon 0 encontramos una similitud bastante cercana al valor, ahora sí que teórico, encontrado en internet, pero la constante dieléctrica en PVC y acrílico, la verdad es que hubo una diferencia bastante grande en ambos casos. Bueno, para concluir, podremos decir que nuestro experimento tuvo una buena precisión, ya que los errores fueron bastante bajos. Sin embargo, la exactitud fue bastante mala, y esto nos dice que nuestro experimento no se acercó mucho a la realidad. Esto se debe a que los valores oficiales con los que comparamos nuestros resultados fueron medidos en el vacío, mientras que nosotros lo hicimos en condiciones regulares en una habitación con aire, y el aire obviamente afecta a la capacitancia. Otras posibles fuentes de error pudieron haber sido que las placas no estaban realmente paralelas, o al menos no había ninguna garantía de que lo estuvieran, y esto podría generar un error sistemático. Y también otro error es la forma de los materiales, ya que como se ve en la imagen,
el acrílico está cortado de manera cuadrada, mientras que las placas son circulares. Entonces aquí sobra material, aquí en la parte de arriba falta material, y esto afecta a la capacitancia. Y esto es muy fácil de solucionar, solo se necesita material que tenga la misma forma que las placas. Bueno, y finalmente otra posible mejora sería, en lugar de comparar nuestros valores con valores oficiales, donde se midieron en el vacío, podríamos comparar nuestros resultados con otros experimentos de gente que también haya usado PVC y acrílico para tener una mejor idea de cómo nos fue.